La escalada en roca es emocionante, pero también es uno de los deportes más mortíferos que existen. Cada año, más de 30 escaladores de roca pierden la vida en los Estados Unidos, y lo que es verdaderamente escalofriante es cómo ocurren estas tragedias. La mayoría de las muertes no provienen de ascensos audaces o desafíos extremos, suceden durante los momentos ordinarios, haciendo rappel, juzgando mal las distancias o por un pequeño error con el equipo. Un resbalón, un nudo flojo y un escalador puede caer cientos de pies. Por cada 1000 horas dedicadas a la escalada en roca, las lesiones y los accidentes ocurren a un ritmo que la convierte en una de las actividades al aire libre más riesgosas. El peligro es parte del atractivo, pero cuando las cosas van mal, las consecuencias pueden ser devastadoras. Estas son las peores muertes en historias de escalada en roca, que revelan cuán implacable puede ser este deporte. Luz Doady tenía solo 16 años cuando su vida se truncó trágicamente el 14 de junio de 2020. Nacida el 17 de noviembre de 2003, en la pequeña aldea francesa de Elleville, creció rodeada por las montañas de Isère, una región conocida por sus impresionantes acantilados y rutas de escalada. A los 8 años, ya había desarrollado un amor por la escalada, una pasión que moldearía su vida. Luz era una estrella en ascenso. Con solo 15 años, ganó una medalla de oro en una competición senior de la Copa de Europa y se convirtió en campeona mundial juvenil. La gente en el mundo de la escalada la veía como un talento natural, alguien que podía escalar con una mezcla de gracia y fuerza. Incluso se la consideraba una posible competidora olímpica para París 2024. Pero no se trataba solo de competiciones. A Luz le encantaba escalar en la naturaleza, enfrentándose a empinados acantilados y explorando desafiantes rutas con amigos. Aquel día de verano en junio, se unió a un grupo de amigos para una excursión a Sanner, un lugar de escalada popular en el agresivo Valle de la Aisne. La zona es conocida por sus impresionantes vistas y escarpadas paredes rocosas, pero también puede ser peligrosa para llegar al sitio de escalada. El grupo tuvo que cruzar un sendero estrecho y expuesto, tallado en la ladera de la montaña. El sendero tenía una barandilla por seguridad, pero abrazaba el borde del acantilado de Louise, que cae casi 500 pies directamente hacia abajo. Mientras Luz y sus amigos avanzaban cuidadosamente por el sendero, algo salió mal. Los investigadores descubrieron más tarde que Luz no había asegurado su cable de seguridad a la barandilla. Por un momento, perdió el equilibrio en el sendero rocoso irregular, luego resbaló. En un instante se había ido. Cayó casi 500 pies, desplomándose contra las rocas de abajo. El horror de ese momento es inimaginable. Sus amigos solo pudieron observar, impotentes y en shock, cómo uno de los talentos más brillantes de la escalada desaparecía ante sus ojos. La noticia de la muerte de Luz Doady sacudió a la comunidad de escalada y más allá. Con solo 16 años, ya había logrado mucho, incluyendo ganar un campeonato mundial juvenil y competir a nivel senior. Con su futuro lleno de potencial, su muerte generó muchas preguntas, y los investigadores concluyeron que un lapsus momentáneo durante un camino de acceso familiar pero peligroso probablemente condujo a la caída fatal. Su club, Chambéry Escalade, le rindió homenaje, llamándola una persona hermosa, llena de energía, pasiones y talento. La vida y los logros de Luz inspiraron a innumerables escaladores, pero fue su espíritu alegre lo que realmente destacó. La historia de Brad Gowbright es otro doloroso recordatorio de lo rápido que la escalada puede volverse peligrosa. Brad era un escalador de 31 años del condado de Orange, California, que había pasado la mayor parte de su vida persiguiendo algunas de las escaladas más difíciles del mundo. Comenzó a escalar cuando tenía solo 6 años, y de adulto se convirtió en uno de los escaladores de solo integral más conocidos,
escalando acantilados sin cuerdas ni equipo de seguridad. Pero Brad no se trataba solo de escaladas en solitario. También sobresalía en la escalada de grandes paredes, estableciendo récords y logrando primeras ascensiones en algunas de las rutas más difíciles. El 27 de noviembre de 2019, Brad y su compañero de escalada, Aidan Jacobson, de 26 años, acababan de terminar una impresionante escalada en El Potrero Chico, un famoso lugar de escalada en el norte de México. Habían escalado el Sendero Luminoso, una ruta desafiante y hermosa que atrae a escaladores de todo el mundo. Después de horas de esfuerzo, estaban en la cima, habiendo conquistado la pared rocosa, pero el peligro no había terminado. La escalada no termina cuando llegas a la cima, todavía tienes que bajar. Para Brad y Aidan, esto significaba hacer rappel, un método donde los escaladores usan cuerdas para descender por el acantilado. Decidieron usar una técnica llamada rappel simultáneo. En este método, ambos escaladores descienden simultáneamente usando lados opuestos de una sola cuerda como contrapeso. Es una forma más rápida de hacer rappel, pero también es arriesgada. Cuando comenzaron su descenso, todo parecía estar bien. Brad estaba en un lado de la cuerda, Aidan en el otro, pero entonces algo salió mal. Aidan describió más tarde sentir un repentino chasquido en la cuerda. En un instante, ambos comenzaron a caer. Aidan se estrelló contra unos arbustos y aterrizó en una repisa, lo que amortiguó su caída. Sobrevivió con heridas, pero Brad no tuvo tanta suerte. Cayó unos 1000 pies hasta la base del acantilado. El impacto fue fatal. Los testigos describieron la horrible visión de la caída de Brad, su brillante camisa azul desapareciendo mientras caía por el borde. Todos quedaron atónitos. Brad era uno de los mejores. Había establecido récords en el Capitán y en Yosemite, escalado rutas que la mayoría de la gente no se atrevería a intentar, y aportaba una alegría contagiosa a todo lo que hacía. Su muerte parecía irreal, especialmente porque no ocurrió durante una audaz escalada en solitario o un arriesgado primer descenso, sino durante el descenso, una parte rutinaria del día para escaladores experimentados. Los investigadores creen que el accidente pudo haber sido causado por un error en la forma en que se ató la cuerda para el rappel simultáneo. Si un lado de la cuerda no está asegurado correctamente o se desliza a través del anclaje, ambos escaladores pueden caer. Es un pequeño error, pero en la escalada, los pequeños errores pueden tener consecuencias devastadoras. Para Brad, la escalada era más que un deporte, era su vida. Una vez dijo que hacía trabajos ocasionales solo para financiar sus escaladas, pasando el mayor tiempo posible en la roca. Los homenajes llegaron de todo el mundo. Compañeros escaladores como Alex Honnold y Jimmy Chin lo llamaron una verdadera luz y un escalador de escaladores. Los amigos recordaban su humor, su pasión y su increíble talento. Brad Gobright llevó los límites de lo que los humanos pueden hacer en la roca, pero su vida terminó en un momento de terror inimaginable. Igual de desgarradora fue la historia de otro Brad, un escalador cuya vida terminó en el Parque Nacional de Yosemite, el 16 de agosto de 2014, solo horas después de experimentar uno de sus momentos más felices. Brad Parker era un aventurero en todo el sentido de la palabra. A los 36 años, había pasado gran parte de su vida persiguiendo emociones y explorando la naturaleza. Era un escalador de roca experto, instructor de yoga, surfista y ciclista de montaña. Su energía y entusiasmo inspiraban a quienes lo rodeaban. Era el tipo de persona que hacía que todos sintieran que la vida era una aventura, esperando a ser aprovechada. Aquel sábado, Brad estaba con su novia Janie Deal en el Parque Nacional de Yosemite. Juntos escalaron Cathedral Peak, una impresionante aguja de granito que se elevaba sobre el paisaje. Llegar a la cima fue estimulante, pero Brad tenía más planes. Con la impresionante vista como telón de fondo, le propuso matrimonio a Janie. Ella dijo que sí.
El momento fue de pura alegría, y Brad lo llamó el día más feliz de su vida. Pero el espíritu aventurero de Brad aún no estaba satisfecho. Después de la propuesta, decidió abordar otra escalada: la travesía de la Cresta de Mates. Esta dramática cresta es un tramo de 1 milla de afilado granito con empinadas caídas a ambos lados. A los escaladores les encanta por su exposición y desafío. La cresta es estrecha en muchos puntos, a veces tan delgada como una acera, y otras secciones se reducen a un filo de cuchillo. Alrededor de las 5:45 de la tarde, Brad llegó a la sección norte de la Cresta de Mates. Se sabe que esta área es más difícil que el resto de la cresta. La roca se vuelve más suelta y el terreno es irregular. Brad eligió escalar sin cuerdas ni equipo de seguridad, un estilo conocido como solo integral. Para alguien con su experiencia, esto no era inusual. Había escalado muchas de las grandes paredes de Yosemite, incluyendo Half Dome, y su habilidad era innegable. Pero incluso los mejores escaladores no siempre pueden controlar los riesgos. Más temprano ese día, Brad se había esforzado mucho. Después de hacer cumbre en Cathedral Peak, corrió 3 millas hasta la Cresta de Mates. Testigos que lo vieron antes de la escalada dijeron que parecía cansado. Mencionó sentirse deshidratado y dijo que tenía calambres musculares. Estas son condiciones peligrosas para cualquier escalador, y mucho menos para alguien que intenta un ascenso en solo integral. Mientras escalaba, Brad pasó a otros escaladores en la cresta. Más tarde describieron el momento como surrealista. Brad parecía decidido, pero su fatiga era evidente. Algunos se preguntaron si debería haberse detenido, pero no pensaron que estuviera en peligro inmediato. Entonces sucedió. Mientras escalaba la sección norte de la cresta, Brad perdió el equilibrio. Un escalador describió haberlo visto resbalar y caer. La estrecha cresta no ofrecía margen para la recuperación. Brad se desplomó casi 300 pies por la empinada pared de granito. Los testigos estaban horrorizados. Observaron impotentes cómo desaparecía de la vista, cayendo por el escarpado acantilado. El sonido de su caída resonó por todo el valle. Fue un momento aterrador, uno que ningún escalador quiere presenciar. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero el terreno era desafiante. Cuando llegaron a Brad, ya era demasiado tarde. Sus heridas eran fatales. Debido a que estaba oscureciendo y el área era muy remota, los rescatistas tuvieron que quedarse con su cuerpo durante la noche. No fue hasta la mañana siguiente que un helicóptero pudo recuperarlo. La muerte de Brad Parker dejó a sus seres queridos y a la comunidad de escalada en shock. Conocido por su fuerza, positividad y espíritu aventurero, parecía invencible. Para su prometida, Janie Dial, la pérdida fue especialmente devastadora. Su día, que comenzó con amor y celebración en Cathedral Peak, terminó en tragedia, dejando un vacío demasiado profundo para comprender. Un año después, Janie reflexionó sobre su tiempo juntos, describiéndolo como un viaje de amor salvaje, lleno de profundidad y pasión. Habló de las implacables capas de dolor y del vínculo inquebrantable que aún siente con Brad. A pesar del dolor abrumador, expresó gratitud por el amor que compartieron, llevando su espíritu con ella en todo lo que hace. Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.